Si pudieras moverte a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, te tomaría 93.000 millones de años cruzar el universo observable. Pero aquí está el truco. El universo se expande más rápido de lo que tú eres capaz de moverte. Nunca alcanzarás el borde. Jamás. Correrás por toda la eternidad, mientras el horizonte se aleja de ti más y más, hasta que el tejido mismo del espacio se estire tanto que las estrellas se apaguen una tras otra. Las galaxias desaparecerán de tu vista y te quedarás completamente solo en un vacío infinito, frío y absolutamente negro. Esto no es ciencia ficción, es la realidad en la que existimos ahora mismo. Hoy emprenderemos un viaje que cambiará tu percepción de tu propia existencia. Comenzaremos desde la superficie de la Tierra, desde el lugar donde te encuentras en este preciso momento, y nos alejaremos. Primero lentamente, luego cada vez más rápido. Atravesaremos la atmósfera, pasaremos la Luna, dejaremos atrás el Sol, abandonaremos el sistema solar, saldremos de los límites de nuestro brazo estelar, dejaremos la galaxia de la Vía Láctea, cruzaremos cúmulos y supercúmulos de galaxias y, finalmente, alcanzaremos el borde mismo del universo observable, ese límite más allá del cual la luz aún no ha tenido tiempo de llegar a nosotros desde el momento del Big Bang. Pero esto es solo el comienzo, porque más allá de ese borde existe algo aún más aterrador, algo de lo que la ciencia prefiere hablar en voz baja, algo que hace que los físicos más destacados de la actualidad duden de la naturaleza de la realidad misma. 3 enigmas nos perseguirán a lo largo de este viaje. El primero, la paradoja de la escala. ¿Por qué el universo es tan grande que la mente humana es físicamente incapaz de comprender sus verdaderas dimensiones? Nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir en la sabana africana, para estimar distancias de depredadores y presas. Lo máximo que puede entender intuitivamente son unos pocos kilómetros. Y nosotros vamos a operar con números con tal cantidad de ceros que solo pronunciarlos toma minutos. El segundo enigma, la paradoja del vacío. El universo está casi completamente vacío. Si pudieras elegir al azar un punto en el universo y teletransportarte allí, con una probabilidad del 99,99%, te encontrarías en un vacío absoluto a millones de años luz de la estrella más cercana, en completa oscuridad y silencio. La materia, los planetas, las estrellas, las galaxias son la excepción. Una anomalía. Diminutas islas de sustancia en un océano de nada. El tercer enigma es el más inquietante, la paradoja del horizonte. Lo que llamamos universo es solo una pequeña burbuja limitada por la velocidad de la luz y la edad del cosmos. Fuera de esta burbuja existe un infinito que nunca veremos, nunca estudiaremos, nunca conoceremos. Allí podría haber otras formas de materia, otras leyes de la física, otras dimensiones, o podría haber una nada absoluta. Nunca lo sabremos. Este conocimiento está oculto para siempre por la estructura misma de la realidad. Hoy descubrirás algo que cambiará la forma en que miras el cielo nocturno. Algo que te hará sentir de una manera nueva tu propio lugar en este drama infinito. Y tal vez, solo tal vez, este conocimiento no te deje dormir, o, por el contrario, te traiga una extraña y paradójica paz. Si te fascinan los misterios del cosmos, si quieres rozar los límites del conocimiento humano, suscríbete al canal. El viaje comienza ahora mismo. Empecemos por lo que parece obvio, por lo que nos enseñaron en la escuela, por la imagen del universo que existe en la cabeza de la mayoría de las personas. La Tierra es el tercer planeta desde el Sol. Diámetro,
de unos 12.700 kilómetros. Giramos alrededor de una estrella amarilla, común a una distancia de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Nuestro sistema solar es uno de muchos en la galaxia de la Vía Láctea, que contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas. La Vía Láctea es una de los aproximadamente 2 billones de galaxias en el universo observable. Todo esto está ubicado en un espacio que apareció hace 13.800 millones de años como resultado del Big Bang. Suena impresionante, ¿verdad? Miles de millones de estrellas, billones de galaxias, números enormes. Pero aquí está el problema. Esta imagen es una simplificación radical. Es como si intentaras explicar el funcionamiento del océano, mostrando a una persona un vaso de agua. Técnicamente es cierto, prácticamente es una mentira total, porque no solo subestimamos el tamaño del universo, lo subestimamos catastróficamente, por órdenes de magnitud, por tal cantidad de órdenes que esos mismos órdenes se convierten en números sin sentido. Déjame mostrarte exactamente en qué consiste el engaño. Cuando nos dicen que la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol, suena como un número grande. 150 millones impresiona, pero el cerebro humano no es capaz de imaginar realmente esa distancia. Simplemente escuchamos mucho y asentimos con la cabeza. Intentémoslo de otra manera. Si subieras a un coche y condujeras hacia el Sol a una velocidad de 100 kilómetros por hora, sin detenerte ni un segundo, ni para dormir, ni para comer, ni para repostar, te tomaría 171 años, casi 2 siglos de conducción continua. Comenzarías el viaje joven y no llegarías. Nunca. Porque morirías mucho antes de alcanzar la meta. Tus hijos morirían, tus nietos morirían, y solo tus tataranietos, si continuaran el viaje, podrían ver el Sol de cerca. Esta es la distancia a la estrella más cercana a nosotros, a nuestra propia estrella. Ahora imagina Neptuno, el planeta de pleno derecho más lejano del sistema solar. Está 30 veces más lejos del Sol que la Tierra. Eso son 4.500 millones de kilómetros. En coche, 5.000 años, 5 milenios de movimiento continuo. Cuando comenzaras este viaje, las pirámides de Egipto aún no habrían sido construidas. La escritura apenas estaba naciendo. La humanidad aún no sabía qué era la rueda. Y esto es todavía nuestro sistema solar, nuestro hogar, el rincón diminuto del cosmos que acostumbramos a considerar nuestro. Pero el sistema solar no termina en Neptuno. Más allá se encuentra el cinturón de Kuiper, una vasta región de cuerpos helados donde habitan planetas enanos como Plutón y Eris. Y más allá del cinturón de Kuiper se extiende la nube de Oort, una gigantesca envoltura esférica de cometas y fragmentos helados que rodea al Sol a una distancia de hasta 100.000 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. 100.000 de esas distancias. Si recuerdas que en coche hasta el Sol son 171 años, entonces hasta el borde exterior de la nube de Oort son 17 millones de años. Y aquí comienza la primera ruptura de la conciencia, porque todo esto, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón, toda la nube de Oort, no es ni siquiera un grano de arena, ni siquiera es un átomo en un grano de arena. Es algo inmensamente menor si se compara con las escalas de la galaxia. La estrella más cercana al Sol se llama Próxima Centauri. Se encuentra a una distancia de 4,24 años luz. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año terrestre, moviéndose a 300.000 kilómetros por segundo.
Son aproximadamente 9 billones y medio de kilómetros. Traduzcámoslo a un lenguaje comprensible. En coche hasta Próxima Centauri son 47 millones de años. ¿Cuándo habrías empezado este viaje? En la Tierra todavía vagaban los ancestros de los simios modernos. Los humanos ni siquiera existían como proyecto. Los dinosaurios se extinguieron hace solo 18 millones de años. Los continentes se veían completamente diferentes, y esta es la estrella más cercana, la más próxima de todas las estrellas del universo. Ahora comienza lo más interesante. En la escuela nos muestran imágenes de la galaxia de la Vía Láctea, una hermosa espiral de estrellas. Y pensamos, bueno, sí, hay muchas estrellas, densamente agrupadas. Pero eso también es mentira. Una galaxia no es un cúmulo denso. Una galaxia es casi un vacío total, con raras incrustaciones de materia. La distancia media entre las estrellas en nuestra región de la Vía Láctea es de unos 4 a 5 años luz. Pero las estrellas son puntos diminutos en comparación con estas distancias. Si el Sol fuera del tamaño de una naranja, de 10 centímetros de diámetro, la estrella más cercana, otra naranja igual, estaría a una distancia de 3.000 kilómetros. Imagínatelo, una naranja en Madrid y otra en Moscú, y entre ellas, nada, vacío absoluto. Eso es lo que es una galaxia en realidad. No un cúmulo de estrellas, sino un vacío infinito con destellos de luz extremadamente raros. Y es aquí donde la educación escolar empieza no solo a simplificar, sino a engañar activamente. Cuando nos dicen que en la Vía Láctea hay entre 200 y 400 mil millones de estrellas, imaginamos algo grandioso, pero no comprendemos cuán dispersa está esa grandiosidad. El diámetro de la Vía Láctea es de unos 100.000 años luz. Eso es un quintillón de kilómetros, un número con 18 ceros. Si pudieras moverte a la velocidad de un coche, te tomaría 1 billón de años cruzar nuestra galaxia. 1 billón de años. El universo tiene solo 13.800 millones de años. Necesitarías 70 veces más tiempo de lo que existe la realidad misma. Y esto es solo una galaxia, nuestra galaxia hogar. Pero dijimos que hay 2 billones de galaxias en el universo observable. 2 billones, un 2 con 12 ceros. Si empezaras a contar galaxias una por segundo, sin detenerte, te tomaría 63.000 años. 63.000 años de conteo continuo, y apenas habrías terminado de enumerar las galaxias. Pero lo que realmente te deja atónito es esto. Cuando hablamos de 2 billones de galaxias, hablamos solo del universo observable. Es solo la parte del cosmos de la cual la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros, en 13.800 millones de años. Esta esfera tiene un radio de aproximadamente 46.000 millones de años luz. Sí, más que 13,8, porque el universo se expandió mientras la luz volaba hacia nosotros. Más allá de esta esfera, existe un universo que no vemos y nunca veremos. ¿Qué tan grande es esa parte invisible? Los astrónomos intentan estimarlo. Algunos modelos sugieren que el universo total podría ser 10 a la potencia, 23 veces más grande que el observable. Eso es un 1 seguido de 23 ceros. Si el universo observable es un átomo, el universo total podría tener el tamaño de varias galaxias. Otros modelos sugieren que el universo es infinito, literalmente no muy grande, ni inimaginablemente enorme, sino matemáticamente infinito, sin borde, sin frontera, extendiéndose eternamente en todas las direcciones. Y aquí la imagen oficial que nos pintaban en la escuela se desmorona definitivamente, porque nos hablaban del Big Bang, como una explosión en cierto punto que creó un espacio que se expande,
hacia una especie de nada exterior. Es una metáfora conveniente, pero es incorrecta. El Big Bang ocurrió en todas partes simultáneamente, no en un solo punto que se expande hacia afuera, sino en cada punto del espacio infinito al mismo tiempo. Si el universo es infinito ahora, era infinito también en el momento del Big Bang, solo que infinitamente más caliente e infinitamente más denso. Tu mente se resiste a esta idea. Es normal. El cerebro humano no evolucionó para comprender el infinito, pero la realidad no tiene la obligación de ajustarse a nuestra intuición. Y ahora que hemos destruido la acogedora imagen escolar del mundo, que hemos visto el verdadero abismo entre lo que nos contaban y lo que existe en realidad, ahora podemos comenzar el viaje auténtico. Pero la realidad es mucho más extraña que simples números y distancias, porque tras las cifras secas se oculta algo que da un vuelco a todas nuestras ideas sobre el lugar de la humanidad en el universo. Tras la estadística se esconden fenómenos tan ajenos a nuestra experiencia cotidiana que el lenguaje mismo resulta insuficiente para describirlos. Estamos acostumbrados a pensar en el espacio como en un contenedor vacío en el cual están ubicados los objetos. Estrellas aquí, planetas allá, galaxias por doquier. El vacío entre ellos es simplemente la ausencia de cualquier cosa, pero la física moderna nos dice que el espacio no es un contenedor. El espacio es una entidad. Puede curvarse, estirarse, vibrar, puede nacer y, tal vez, morir. El espacio es un objeto físico igual que una estrella o un planeta, solo que de una clase completamente diferente. Y este espacio se expande no en el sentido de que las galaxias se alejan a través de algún vacío exterior, sino en el sentido de que el espacio mismo entre las galaxias aumenta. Aparece nuevo espacio cada segundo en todas partes. Las galaxias lejanas no vuelan alejándose de nosotros a través del espacio. Están inmóviles respecto a su espacio local, pero ese mismo espacio se estira, aumenta, y las galaxias son arrastradas con él. Y aquí surge un hecho realmente espeluznante. Las galaxias situadas suficientemente lejos de nosotros se alejan más rápido que la velocidad de la luz. No porque se muevan tan rápido. Nada puede moverse más rápido que la luz a través del espacio. Pero el espacio mismo no tiene la obligación de obedecer a esta restricción. El espacio puede expandirse a cualquier velocidad, y se expande. Las galaxias más allá del llamado horizonte de sucesos del universo están perdidas para nosotros para siempre. La luz que emiten ahora nunca alcanzará la Tierra, jamás. Incluso si el universo existiera eternamente, estas galaxias ya han sido arrastradas más allá de lo alcanzable. Cada segundo más galaxias cruzan este horizonte. Cada segundo, el universo se vuelve un poco más solitario para nosotros. El cosmos no se encoge físicamente, sino en el sentido de lo que alguna vez podremos ver, estudiar o alcanzar. En un futuro muy lejano, dentro de billones de años, todas las galaxias fuera de nuestro cúmulo local desaparecerán tras el horizonte. Si para ese entonces existieran seres inteligentes en la Vía Láctea, mirarían al cielo y no verían nada más que su propia galaxia. No sabrán de la existencia de otras galaxias, no podrán saberlo. Toda la cosmología moderna se volverá imposible. Vivirán en un universo que les parecerá pequeño y comprensible, y estarán equivocados, como estábamos equivocados nosotros al mirar las imágenes escolares de las galaxias. Pero eso sucederá dentro de billones de años. Ahora nos rodea algo completamente diferente. Ahora nos encontramos en un momento único de la historia cósmica. Un momento en que el universo es lo suficientemente joven
para mostrarnos sus secretos, pero ya lo suficientemente viejo para que esos secretos sean bastante dramáticos. Podemos ver la radiación de fondo de microondas, la luz que quedó del momento en que el universo tenía solo 380.000 años. Podemos ver galaxias formándose cuando el cosmos tenía menos de 1.000 millones de años. Podemos mirar al pasado miles de millones de años y ver cómo era el mundo antes de la aparición de la Tierra, del Sol o de nuestra galaxia. Y todo esto gracias a una extraña propiedad de la luz. La luz tiene una velocidad finita. Cuando miras a la luna, la ves como era hace poco más de un segundo. Cuando miras al Sol, ves su versión de hace 8 minutos. Cuando miras a Próxima Centauri, ves la estrella como era hace 4 años. Y cuando los astrónomos miran galaxias lejanas, ven luz que ha viajado miles de millones de años. Ven el pasado. Miran la historia. Y esta historia nos cuenta algo extraño. El universo no siempre fue como ahora. Evoluciona, cambia, se vuelve diferente con cada 1.000 millones de años. En el universo temprano las galaxias eran más pequeñas, más brillantes, más activas. Las estrellas nacían a un ritmo frenético. Los agujeros negros devoraban materia con una avidez que el universo moderno ya ha perdido. El cosmos era más caótico, más enérgico, más peligroso. Ahora el universo envejece. Las estrellas nacen cada vez con menos frecuencia. Las galaxias se calman. La materia se reúne lentamente en agujeros negros y restos estelares que se enfrían. El cosmos se vuelve más silencioso y oscuro, y un día se volverá completamente oscuro. Pero de eso hablaremos más tarde. Ahora necesitamos entender una cosa más. Todo lo que hemos discutido hasta ahora, galaxias, estrellas, distancias, es solo una pequeña parte de lo que existe en el universo. Literalmente pequeña, aproximadamente el 5%. La materia ordinaria, los átomos de los que está compuesto todo lo que podemos ver y tocar, constituye cerca del 5% de la energía y materia totales del universo. El 5%. Otro 27% es materia oscura. Sabemos que existe porque vemos su influencia gravitatoria. Las galaxias rotan demasiado rápido para mantenerse unidas sin una masa invisible adicional. La materia oscura está en todas partes a nuestro alrededor. Nos atraviesa cada segundo, pero no sabemos qué es. Y el 68% restante es energía oscura, una fuerza misteriosa que hace que el universo se expanda cada vez más rápido. No sabemos qué es. No entendemos de dónde viene. No sabemos cómo funciona. El 95% del universo es algo de lo que no sabemos casi nada. Y aquí es donde empiezas a comprender cuán profundo es ese abismo que llamamos ignorancia humana. Estamos orgullosos de nuestros telescopios y aceleradores de partículas. Enviamos sondas a planetas lejanos y cartografiamos miles de millones de galaxias. Y, al mismo tiempo, no tenemos la menor idea sobre la naturaleza del 95% de todo lo que existe. La realidad es mucho más extraña y mucho más oscura que cualquier imagen que nos hayan mostrado. Ahora que hemos destruido la ilusión de comprensión, empecemos a construir una nueva imagen, más honesta, más aterradora, pero también más hermosa en su inconcebible complejidad. Para ello, necesitamos entender cómo miden los científicos estas distancias monstruosas, porque no puedes simplemente extender una cinta métrica hasta la galaxia más cercana. No puedes enviar una sonda y cronometrar cuánto tiempo tardará en volar. Las distancias son demasiado grandes para cualquier medición directa. En su lugar, los astrónomos utilizan lo que se llama la escalera de distancias cósmicas.
Es una secuencia de métodos donde cada paso siguiente se apoya en el anterior, permitiendo adentrarse más y más en el cosmos. El primer peldaño de esta escalera es el paralaje, un método que puedes comprobar ahora mismo. Estira el brazo y levanta un dedo frente a tu cara. Ahora cierra el ojo izquierdo y mira el dedo. Luego cierra el derecho y mira de nuevo. El dedo se ha desplazado respecto al fondo. Correcto. Eso es el paralaje, el desplazamiento aparente de un objeto al cambiar el punto de observación. Los astrónomos hacen lo mismo, solo que en lugar de ojos utilizan la posición de la Tierra en diferentes épocas del año. En enero la Tierra está a un lado del Sol, en julio, al lado opuesto. La distancia entre estas dos posiciones es de unos 300 millones de kilómetros. Esta es la base de nuestro triángulo gigante. Observando las estrellas más cercanas desde estas dos posiciones, los astrónomos notan un minúsculo desplazamiento respecto a estrellas más lejanas. Midiendo ese ángulo con una precisión increíble, se puede calcular la distancia a la estrella. Geometría de secundaria, solo que la escala es completamente diferente. Pero aquí está el problema. El paralaje solo funciona para estrellas relativamente cercanas. Incluso con los instrumentos modernos más precisos, como el telescopio espacial Gaia, que mide la posición de las estrellas con una precisión de millonésimas de segundo de arco, solo podemos medir con fiabilidad, por paralaje, distancias de hasta unos pocos miles de años luz. Unos pocos miles de años luz. Y el diámetro de nuestra galaxia es de 100.000 años luz. Y hasta las grandes galaxias más cercanas hay millones de años luz. Y hasta las galaxias lejanas, miles de millones. El paralaje es solo el primer escalón de una escalera muy larga. El siguiente peldaño son las candelas estándar, objetos cuyo brillo absoluto conocemos o podemos calcular. Si sabes cuán brillante es una fuente de luz en realidad y ves cuán tenue se ve desde la Tierra, puedes calcular la distancia. La luz se atenúa proporcionalmente al cuadrado de la distancia. Duplica la distancia y el brillo caerá 4 veces. Una de las candelas estándar más importantes son las cefeidas. Son estrellas gigantes pulsantes cuyo brillo cambia con un periodo muy regular. A principios del siglo XX, la astrónoma estadounidense Henrietta Leavitt hizo un descubrimiento asombroso. El periodo de pulsación de una cefeida está directamente relacionado con su brillo absoluto. Cuanto más largo es el periodo, más brillante es la estrella. Este descubrimiento cambió la astronomía para siempre. Ahora se podía encontrar una cefeida en una galaxia lejana y medir su periodo de pulsación, calcular su brillo real y, comparándolo con el brillo observado, determinar la distancia a la galaxia. Fue precisamente así como Edwin Hubble, en 1924, demostró que la nebulosa de Andrómeda no era parte de la Vía Láctea, sino una galaxia aparte. Encontró cefeidas en Andrómeda y calculó que se encontraba a unos 900.000 años luz, muy fuera de los límites de nuestra galaxia. Más tarde esa distancia se precisó a unos 2,5 millones de años luz, pero el principio mismo se mantuvo inalterado. Las cefeidas se convirtieron en faros que iluminan el camino al espacio profundo. Pero incluso las cefeidas tienen sus límites. Incluso las más brillantes solo son visibles hasta distancias de unas pocas decenas de millones de años luz. Para galaxias más lejanas se necesitan candelas más brillantes, y aquí entran en escena las supernovas de tipo 1A. Cuando una enana blanca, el resto de una estrella como nuestro Sol, acumula suficiente masa de una estrella compañera,
alcanza el límite crítico de 1,4 masas solares. En ese momento ocurre una explosión termonuclear de una potencia colosal. La enana blanca es destruida por completo, lanzando al espacio materia a una velocidad de decenas de miles de kilómetros por segundo. La belleza de este proceso reside en su estandarización. Dado que la explosión ocurre a una masa estrictamente determinada, todas las supernovas de tipo 1 tienen aproximadamente el mismo brillo absoluto. En el momento de su máximo brillan más que 5.000 millones de soles. Tales destellos son visibles a distancias de miles de millones de años luz. Fueron precisamente las supernovas de tipo 1 a las que permitieron en 1998 realizar uno de los descubrimientos más impactantes en la historia de la cosmología. La expansión del universo se está acelerando. Las supernovas lejanas resultaron ser más tenues de lo esperado. Las galaxias en las que explotaron se encontraban más lejos de lo que predecía el modelo de un universo en expansión uniforme. Algo estaba empujando el cosmos desde dentro. Algo obligaba a las galaxias a alejarse cada vez más rápido. Ese algo recibió el nombre de energía oscura, y por este descubrimiento se otorgó el Premio Nobel de Física en 2011. Pero volvamos a las escalas, porque incluso con el paralaje, las cefeidas y las supernovas, solo medimos islas de materia, estrellas y galaxias individuales. Necesitamos entender la estructura del vacío entre ellas. He aquí un hecho que rara vez se menciona en las descripciones populares del espacio. Cuando hablamos de distancias entre galaxias, hablamos de distancias entre sus centros. Pero las galaxias no son puntos, son objetos extensos con límites difusos. Tomemos nuestra vecina importante más cercana, la galaxia de Andrómeda. Su centro se encuentra a unos 2,5 millones de años luz del centro de la Vía Láctea. Pero el diámetro de Andrómeda es de unos 220.000 años luz, y el diámetro de la Vía Láctea de unos 100.000. Si se tienen en cuenta los halos difusos de materia oscura que rodean a ambas galaxias, resulta que ya casi se están tocando. Y, efectivamente, la Vía Láctea y Andrómeda se acercan la una a la otra. Dentro de 4 o 5.000 millones de años, chocarán y empezarán a fusionarse en una sola galaxia gigante. Pero de eso hablaremos más tarde. Ahora es importante entender otra cosa. Las galaxias no están dispersas por el universo de manera uniforme. Se agrupan en grupos y cúmulos. Los cúmulos se unen en supercúmulos, y los supercúmulos se alinean en estructuras gigantescas, filamentos y muros, separados por vacíos inmensos. Nuestra galaxia forma parte del llamado grupo local, un cúmulo de unas 80 galaxias, extendido a lo largo de 10 millones de años luz. En este grupo dominan 2 galaxias espirales, la Vía Láctea y Andrómeda. Las demás son principalmente galaxias enanas, muchas de las cuales son satélites de estos 2 gigantes. El grupo local, a su vez, se encuentra en las afueras del cúmulo de Virgo, una reunión gigantesca de más de 2.000 galaxias, cuyo centro está a unos 54 millones de años luz de nosotros. En el centro del cúmulo de Virgo se encuentra la galaxia elíptica gigante M87, un monstruo que contiene varios billones de estrellas y un agujero negro supermasivo con una masa de 6.500 millones de soles. Precisamente este agujero negro fue el primero del cual se logró obtener una imagen, aquel famoso donut naranja, publicado en 2019. Pero el cúmulo de Virgo es solo parte de una estructura aún mayor. Pertenece al supercúmulo de Virgo, que a su vez
Es parte de una formación todavía más grandiosa llamada Laniakea. Laniakea, del hawaiano cielos inmensos, es un supercúmulo de supercúmulos, una cuenca gigantesca de atracción hacia la que fluyen cientos de miles de galaxias. Su diámetro es de aproximadamente 520 millones de años luz. Es tanto que la luz emitida desde un extremo de Laniakea llegará al extremo opuesto después de 520 millones de años. Cuando esa luz fue emitida, en la Tierra aún no existía la vida compleja. Los primeros organismos multicelulares apenas estaban apareciendo. Y aquí la escala empieza a presionar de verdad la conciencia. Laniakea contiene aproximadamente 100.000 galaxias grandes y aún más enanas. La masa total es de unos 10 a la potencia 17 masas solares. 100.000 billones de soles, un número con 17 ceros. Pero Laniakea es solo un supercúmulo entre muchos. Junto a ella se encuentran otras estructuras gigantes. El supercúmulo de Perseo Piscis, el supercúmulo del Pavo Indio, el supercúmulo de Shapley, una de las estructuras más masivas conocidas en el universo. Estos supercúmulos están conectados entre sí por formaciones aún más grandiosas, filamentos galácticos. Imagina una esponja. El material sólido de la esponja son los filamentos que contienen galaxias. Los huecos dentro de la esponja son los vacíos cósmicos, regiones gigantescas de espacio, casi desprovistas de galaxias. Las estructuras más grandes conocidas en el universo son precisamente tales filamentos. La Gran Muralla de Sloan se extiende a lo largo de 1.300 millones de años luz. La Gran Muralla de Hércules Corona Boreal, a lo largo de 10.000 millones de años luz, aunque su existencia como estructura única es cuestionada por algunos astrónomos. Y aquí nos enfrentamos a un problema fundamental. Según el principio cosmológico, uno de los postulados básicos de la cosmología moderna, el universo debería verse igual en promedio en cualquier punto y en cualquier dirección. A escalas suficientemente grandes, las heterogeneidades deberían suavizarse y el cosmos debería volverse liso y uniforme. Pero cuando encontramos estructuras de miles de millones de años luz de tamaño, empezamos a dudar. ¿Existe siquiera tal escala en la que el universo se vuelve uniforme? ¿O las heterogeneidades continúan en todas las escalas hasta los límites del universo observable? Esta es una pregunta abierta. No sabemos la respuesta, pero sigamos aumentando la escala. El universo observable tiene forma de esfera, con centro en el punto de observación, es decir, donde se encuentra el observador. Para nosotros es la Tierra. El radio de esta esfera es de unos 46.000 millones de años luz. Esto puede parecer extraño. Si el universo tiene 13.800 millones de años, ¿por qué el radio del universo observable es mayor? La respuesta reside en la expansión del espacio. La luz que vemos ahora de las galaxias más lejanas fue emitida cuando esas galaxias estaban mucho más cerca de nosotros. Pero mientras la luz volaba hacia nosotros, el espacio se expandía y la galaxia se alejaba. Ahora se encuentra a una distancia de 46.000 millones de años luz, aunque la luz de ella voló solo 13.000 millones de años. El diámetro del universo observable es de unos 93.000 millones de años luz. Son 880.000 trillones de kilómetros, un número con 23 dígitos. Si pudieras moverte a la velocidad de la luz, te tomaría 93.000 millones de años cruzar el universo observable. Pero el universo se expande, por lo que nunca terminarías el viaje. La meta se alejaría de ti más rápido de lo que tú te acercarías a ella. En el universo observable hay aproximadamente 2 billones de galaxias.
Pero este número es solo una estimación basada en la extrapolación de observaciones. Solo podemos observar directamente una fracción diminuta de estas galaxias. La mayoría son demasiado tenues, demasiado lejanas, o están ocultas por el polvo y el gas de la Vía Láctea. La cantidad total de estrellas en el universo observable se estima en 200.000 trillones. 200.000 millones de millones de millones. Es aproximadamente 10 veces más que la cantidad de granos de arena en todas las playas de la Tierra. El número total de planetas no lo sabemos con exactitud, pero si en promedio hay al menos un planeta por cada estrella, entonces hay aproximadamente tantos planetas como estrellas o más. Cientos de miles de trillones de planetas. Y en cada uno de ellos su propia geología, su propia historia, tal vez su propia vida. Pero esto es lo que realmente desconcierta. Todo esto, todas las galaxias, todas las estrellas, todos los planetas, todos los agujeros negros, todo el polvo y todo el gas, constituye solo cerca del 5% de la masa-energía total del universo. El 95% restante, materia oscura y energía oscura, está distribuido de manera completamente diferente. La materia oscura se concentra en halos alrededor de las galaxias y cúmulos de galaxias. La energía oscura, según parece, está distribuida uniformemente por todo el espacio. Y cuando hablamos de las escalas del universo, debemos recordar que la materia visible es solo la espuma en la superficie del océano invisible. Imagina que estudias el océano, pero solo ves las burbujas de aire en su superficie. Puedes hacer un mapa de esas burbujas, medir sus tamaños, seguir su movimiento, pero no sabes nada sobre las corrientes profundas, sobre la presión en el fondo, sobre la vida en el abismo. Las burbujas son consecuencia de procesos que no puedes observar directamente. Exactamente en esa posición se encuentra la astronomía moderna. Solo vemos las burbujas, la materia luminosa. El océano permanece invisible, pero incluso el estudio de estas burbujas trae descubrimientos asombrosos. Una de las propiedades más extrañas del universo a gran escala es su homogeneidad e isotropía. Miremos donde miremos, el cosmos se ve aproximadamente igual. La distribución de galaxias a escalas muy grandes es uniforme. La radiación de fondo es igual en todas las direcciones, con una precisión de 100 milésimas partes. Esto parece natural, pero en realidad es un enigma profundo. El hecho es que diferentes partes del universo nunca estuvieron en contacto entre sí. La luz de una parte no habría tenido tiempo de llegar a la otra en todo el tiempo de existencia del cosmos. Nunca intercambiaron energía, información, nada. Estaban y siguen estando completamente aisladas la una de la otra. Y sin embargo, se ven iguales, tienen la misma temperatura, contienen las mismas proporciones de elementos, obedecen a las mismas leyes físicas. ¿Cómo es posible? La respuesta estándar de la cosmología moderna es la inflación. La hipótesis de que en los primeros instantes tras el Big Bang, el universo experimentó un periodo de expansión exponencial súper rápida. En una fracción de segundo, aumentó de tamaño una cantidad de veces inimaginable, tal vez 10 a la potencia 26 veces o incluso más. Antes de la inflación, todo el universo observable hoy era una región diminuta, menor que un átomo. Esa región era homogénea porque era lo suficientemente pequeña para que se estableciera el equilibrio. Luego la inflación la estiró hasta dimensiones colosales, conservando la homogeneidad. Es una explicación elegante, pero genera nuevas preguntas. ¿Qué puso en marcha la inflación? ¿Por qué se detuvo? ¿Qué ocurrió antes de ella?
Y la pregunta principal: si la inflación realmente ocurrió, ¿qué hay más allá de la región que ella estiró? Algunos modelos sugieren que la inflación continúa eternamente en otras regiones inaccesibles a nuestra observación. Esas regiones forman otros universos, tal vez con otras constantes físicas, otras leyes, otras propiedades. El conjunto de todos esos universos se llama multiverso. Si esta hipótesis es cierta, entonces nuestro universo observable es solo una burbuja en una espuma infinita. Uno entre una multitud infinita. No único, no especial, simplemente uno de tantos. Pero no podemos comprobar esta hipótesis. Por definición, otros universos, si existen, están aislados de nosotros para siempre. Ninguna señal puede penetrar de una burbuja a otra. Es el límite del conocimiento. Un muro que tal vez sea imposible superar. Pero volvamos a lo que sí podemos observar. El universo observable no es todo el universo. Es solo la parte de la cual la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Más allá del universo observable, el cosmos continúa. Tal vez eternamente. Las observaciones modernas imponen límites al tamaño del universo total. Si el universo fuera cerrado, finito pero ilimitado como la superficie de una esfera, podríamos ver rastros de esa clausura en los datos de la radiación de fondo. No los vemos. Esto significa que, o bien el universo es infinito, o es tanto más grande que la región observable que no podemos notar su curvatura. El tamaño mínimo del universo total, según las observaciones, es aproximadamente 400 veces mayor que el observable. Esto significa que si el universo observable es una esfera de 93.000 millones de años luz de diámetro, el universo total puede ser una esfera de un diámetro mínimo de 37 billones de años luz. Pero eso es el mínimo. El tamaño real puede ser inmensamente mayor o infinito. Y aquí la ciencia reconoce honestamente su impotencia. No sabemos cuál es la forma verdadera del universo. No sabemos si es finito o infinito. No sabemos qué hay más allá del horizonte observable. No sabemos si nuestro universo es único o si hay infinitos de ellos. Es posible que estas preguntas nunca tengan respuesta. No porque no seamos lo suficientemente inteligentes o nuestros instrumentos no sean lo suficientemente potentes, sino porque la estructura misma de la realidad puede prohibirnos obtener esas respuestas. El horizonte del universo observable no es una barrera tecnológica, es un límite físico. La luz que no ha tenido tiempo de llegarnos nunca traerá información sobre lo que hay más allá de él. No es cuestión de tiempo, es cuestión de principio. Estamos encerrados dentro de un cono de luz. Todo lo que se encuentra fuera de sus límites es inaccesible para siempre. Este conocimiento es al mismo tiempo humillante y liberador. Humillante porque muestra los límites del conocimiento humano. Liberador porque recuerda que hay misterios que no necesitan ser resueltos, simplemente se pueden aceptar. Pero dentro del cono de luz, dentro del universo observable, todavía hay mucho por descubrir. Cada año los astrónomos descubren nuevos fenómenos que no encajan en los modelos existentes, nuevos tipos de objetos, nuevas anomalías en los datos, nuevos enigmas. Uno de los más intrigantes es la Mancha Fría, una región de la radiación de fondo en la constelación de Erídano, que es un poco más fría de lo que debería ser según la estadística. El diámetro de esa región es de unos 5 grados en el cielo, lo que corresponde a unos 1.000 millones de años luz en el espacio real. ¿Qué es? No lo sabemos. Tal vez sea solo una fluctuación estadística, una casualidad que no significa nada. Tal vez sea el rastro de un vacío gigante, una región del espacio casi desprovista de materia. Tal vez,
y esta es la hipótesis más exótica, sea el rastro de una colisión de nuestro universo con otro universo en las etapas tempranas de la historia cósmica. No podemos demostrar ninguna de estas hipótesis. Solo podemos seguir observando, recopilando datos, construyendo modelos y reconociendo que no tenemos respuestas definitivas. Ese es el estado honesto de la cosmología moderna. Sabemos increíblemente mucho sobre el universo. Hemos construido modelos que explican el desarrollo del cosmos desde las primeras millonésimas de segundo, tras el Big Bang, hasta la actualidad. Predijimos la existencia de la radiación de fondo, la distribución de los elementos ligeros, la estructura a gran escala del universo, y todas esas predicciones se confirmaron. Pero cuanto más aprendemos, más claro vemos los límites de nuestro conocimiento. Materia oscura, energía oscura, inflación, la naturaleza del espacio y el tiempo, el origen de las leyes físicas. El universo sigue siendo un enigma hermoso, aterrador e infinito, y tal vez eso sea lo mejor que se pueda decir de él. Ahora llenemos esta imagen abstracta con ejemplos concretos, porque los números por sí solos son solo símbolos en el papel. Para sentir verdaderamente la escala del universo, hay que ver objetos individuales, compararlos entre sí, sentir cómo tu noción de lo grande se desmorona ante la realidad cósmica. Empecemos por lo que está muy cerca, por nuestro propio Sol. El Sol nos parece enorme. Desde la Tierra ocupa aproximadamente medio grado en el cielo, lo suficiente para inundar el mundo de luz y calor. Su diámetro es de unos 1.400.000 kilómetros. Es 109 veces mayor que el diámetro de la Tierra. Si el Sol estuviera hueco, en su interior cabrían aproximadamente 1.300.000 planetas del tamaño de la Tierra. Suena grandioso, pero el Sol es una enana. No, literalmente. En la clasificación astronómica, el Sol pertenece a las enanas amarillas, estrellas de la secuencia principal, de clase espectral Ge. Son las estrellas más comunes y mediocres del universo. Nada especial. El punto medio de la distribución estadística. Subamos por la escalera de los tamaños estelares. Arturo, la estrella más brillante de la constelación del Boyero. La cuarta estrella más brillante del cielo nocturno. Es una gigante naranja cuyo diámetro es aproximadamente 25 veces mayor que el solar. Si Arturo estuviera en el lugar del Sol, llenaría una parte significativa de la órbita de Mercurio. Pero Arturo es solo una gigante, no una supergigante. Betelgeuse, una supergigante roja en la constelación de Orión, una de las estrellas más famosas del cielo, que marca el hombro del cazador mitológico. Su diámetro se estima entre 700 y 800 veces el solar. Si Betelgeuse ocupara el lugar del Sol, su superficie se extendería más allá de la órbita de Marte, tal vez más allá de la órbita de Júpiter. La Tierra se encontraría a gran profundidad dentro de la estrella, en capas incandescentes de plasma. Y Betelgeuse es inestable, pulsa, cambiando su tamaño y brillo. Los astrónomos esperan que en los próximos 100.000 años, tal vez mucho antes, explote como supernova. El destello será visible a simple vista incluso de día. Durante unas semanas Betelgeuse se convertirá en el objeto más brillante del cielo nocturno después de la Luna. Pero Betelgeuse no es la estrella más grande conocida. Ese título pertenece a objetos tan colosales que la mente humana se niega a procesarlos. Stephenson 2:18. Una supergigante roja en la constelación del Escudo, a una distancia de unos 20.000 años luz de la Tierra. Su diámetro se estima en unas 2.150 veces el solar.
Si se encontrara en el lugar del Sol, su superficie se extendería más allá de la órbita de Saturno. Intenta imaginarlo. Una estrella tan enorme que dentro de ella cabrían las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Todos esos planetas con toda su geología, con todos sus satélites, con toda su historia estarían en lo profundo de una sola bola luminosa de gas incandescente. La luz tarda aproximadamente 8 horas y media en cruzar el diámetro de Stephenson, 2,18. 8 horas y media a 300.000 kilómetros por segundo. E incluso eso no es el límite. Existen objetos aún más extensos, aunque no necesariamente más masivos. Algunas nebulosas planetarias, capas de gas expulsadas por estrellas moribundas, se extienden por años luz. Los restos de supernovas se expanden durante milenios, abarcando regiones de espacio comparables a la distancia a las estrellas más cercanas. La nebulosa del Cangrejo, el resto de la supernova observada por astrónomos chinos en 1054, tiene un diámetro de unos 11 años luz y continúa expandiéndose a una velocidad de unos 1500 kilómetros por segundo. Pero subamos aún más en la escala de tamaños. Las galaxias. Nuestra Vía Láctea es una galaxia espiral de unos 100.000 años luz de diámetro. Eso parece enorme comparado con las estrellas. Pero entre las galaxias, la Vía Láctea es de tamaño medio. Ni pequeña, ni gigante. La galaxia de Andrómeda, nuestra vecina importante más cercana, es aproximadamente el doble de grande. Su diámetro se estima en 220.000 años luz. Contiene cerca de 1 billón de estrellas, varias veces más que la Vía Láctea. Pero existen galaxias ante las cuales incluso Andrómeda parece modesta. IG 1101, una galaxia elíptica gigante en el cúmulo. Abell 2022. A una distancia de unos 1.000 millones de años luz de la Tierra. Su diámetro es de unos 4 millones de años luz. Es 40 veces más grande que la Vía Láctea. Contiene aproximadamente 100 billones de estrellas. 100 billones es un número imposible de asimilar. Si contaras las estrellas de esa galaxia, una por segundo, te tomaría 3 millones de años. E incluso IC 1101 no es la galaxia más grande conocida. Ese título se lo disputan varias candidatas, incluida Alcyoneus, una radiogalaxia con chorros gigantes que se extienden a lo largo de 16 millones y medio de años luz. 16,5 millones de años luz. La distancia que la luz recorre en 16 millones y medio de años. Un solo objeto extendido a tal distancia. Cuando la luz salió de un extremo de Alcyoneus, en la Tierra se extinguían los dinosaurios. Cuando llegue al otro extremo, la humanidad, si aún existe, habrá cambiado hasta ser irreconocible. Pero ni siquiera las galaxias son las estructuras más grandes del universo. Los cúmulos de galaxias reúnen cientos y miles de galaxias en sistemas ligados gravitatoriamente. El cúmulo de Coma, uno de los cúmulos grandes más cercanos, contiene más de 1000 galaxias importantes y se extiende a lo largo de 20 millones de años luz. El cúmulo de Perseo, el cúmulo del Horno, el cúmulo de Centauro. Cada uno de ellos representa una reunión gigantesca de islas estelares flotando en un mar de materia oscura. Los supercúmulos, uniones de cúmulos, son todavía mayores. El supercúmulo de Shapley, una de las formaciones más masivas conocidas, contiene más de 8.000 galaxias y se extiende aproximadamente 650 millones de años luz. Y, finalmente, los filamentos galácticos, las estructuras más grandes conocidas en el universo. Hilos de materia que conectan cúmulos de galaxias en la red cósmica. El filamento de Hércules Corona Boreal,
Si se confirma su existencia como estructura única, se extiende unos 10.000 millones de años luz. Eso es aproximadamente la séptima parte del diámetro del universo observable. Un solo objeto, la séptima parte de todo el cosmos visible. Pero esto es lo especialmente extraño. Estas estructuras gigantescas, filamentos y muros, no son formaciones densas. Son tenues casi tanto como los vacíos entre ellos. La diferencia de densidad es de solo unas pocas veces. Toda la estructura a gran escala del universo es una ligera ondulación en una superficie casi perfectamente lisa. Las heterogeneidades que se ven grandiosas de cerca casi desaparecen en las escalas más grandes. El cosmos tiende a la homogeneidad. Cualquier perturbación se suaviza, se disuelve, se pierde en el espacio infinito. Y ahora que hemos visto la escala del espacio, es hora de ver la escala de la energía. Porque el universo no es un museo de exhibiciones estáticas. Es una arena de violencia continua. Un lugar donde ocurren procesos de tal fuerza destructiva que el lenguaje humano se traba al intentar describirlos. Empecemos por lo que parece pacífico, por nuestro Sol. Cada segundo el Sol transforma unos 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio. En el proceso, unos 4 millones de toneladas de masa se convierten en energía pura, según la famosa ecuación de Einstein. La energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. 4 millones de toneladas por segundo. Es la masa de un gran petrolero convirtiéndose cada segundo en luz y calor. La potencia total de radiación del Sol es de unos 385.000 trillones de vatios, 3,85 por 10 a la 26 vatios. Es más que todo el consumo de energía de la humanidad en 1 millón de años, liberado cada segundo. Y el Sol es una estrella común, nada destacable. Las supergigantes azules, las estrellas más brillantes de la secuencia principal, pueden irradiar 1 millón de veces más energía que el Sol. Cada segundo lanzan al espacio tanta luz como el Sol produce en un año. Pero incluso eso palidece ante lo que ocurre en la muerte estelar. Una supernova, la explosión de una estrella masiva al final de su vida, libera en pocos segundos más energía de la que el Sol producirá en todo el tiempo de su existencia. Aproximadamente 10 a la 44 julios. Es un número tan enorme que no tiene sentido intuitivo. Intentemos imaginarlo de otra manera. Si se pudiera recoger toda la energía de una supernova y usarla para encender una bombilla de 100 vatios, esa bombilla brillaría 1 billón de billones de años. Durante unas pocas semanas tras la explosión, una supernova puede irradiar más luz que toda la galaxia en la que se encuentra. Una sola estrella moribunda supera a cientos de miles de millones de estrellas vivas. La supernova de 1054, la misma que dejó la nebulosa del Cangrejo, fue visible a simple vista de día durante 23 días. De noche, fue visible todavía casi 2 años y se encontraba a una distancia de 6.500 años luz. La supernova de 1604, la última supernova observada en la Vía Láctea, fue visible sin telescopio durante 1 año. Johannes Kepler la estudió y dejó registros detallados. Desde entonces han pasado más de 400 años y esperamos la siguiente supernova en nuestra galaxia. Estadísticamente, ya debería haber ocurrido hace tiempo. En promedio, las supernovas en la Vía Láctea ocurren una vez cada 50 o 100 años. O no tenemos suerte, o las últimas supernovas han estado ocultas para nosotros por nubes de polvo en el disco galáctico.
Pero las supernovas son solo el principio del catálogo de la violencia cósmica. Existen eventos todavía más destructivos. Los brotes de rayos gamma, destellos breves de radiación gamma, el tipo más energético de radiación electromagnética. Duran desde fracciones de segundo hasta unos pocos minutos y en ese tiempo liberan más energía de la que el Sol producirá en 10.000 millones de años. Un brote de rayos gamma típico irradia unos 10 a la 47 julios, 1000 veces más que una supernova común. Las fuentes de los brotes de rayos gamma son eventos catastróficos. El colapso de núcleos de estrellas supermasivas en agujeros negros o la fusión de estrellas de neutrones. La energía es expulsada en forma de haces estrechos, chorros o jets, lo que hace que el destello sea aún más intenso para un observador que se encuentre en la trayectoria de ese haz. Si un brote de rayos gamma ocurriera en nuestra galaxia y su chorro estuviera dirigido a la Tierra, las consecuencias serían catastróficas. A una distancia de hasta unos pocos miles de años, luz podría destruir la capa de ozono, exponiendo la superficie del planeta a la radiación ultravioleta letal del Sol. Algunos investigadores vinculan la extinción masiva del ordovícico silúrico, la segunda mayor en la historia de la Tierra, ocurrida hace unos 450 millones de años, con un posible brote de rayos gamma en una proximidad relativa al sistema solar. Es una hipótesis, una teoría no demostrada, pero muestra cuán vulnerable es la vida ante la violencia cósmica. Y los brotes de rayos gamma ocurren constantemente. Los telescopios espaciales registran aproximadamente uno al día. Afortunadamente, casi todos ocurren en galaxias lejanas, a distancias de miles de millones de años luz. El peligro para la Tierra es estadísticamente pequeño, pero no es cero. Subamos un peldaño más en la escala de energía. Los cuásares. Un cuásar es el núcleo activo de una galaxia en el que un agujero negro supermasivo devora la materia circundante a una velocidad increíble. La materia que cae al agujero negro se calienta hasta alcanzar miles de millones de grados. Antes de desaparecer tras el horizonte de sucesos, irradia una cantidad colosal de energía. Un cuásar típico brilla cientos de veces más que toda la galaxia en la que se encuentra. Los cuásares más brillantes irradian 1 billón de veces más energía que el Sol, y es una luminosidad constante. Los cuásares pueden arder millones de años hasta que agotan la materia disponible. La energía total liberada durante la vida de un cuásar supera cualquier cosa, excepto los eventos más extremos. Y esos eventos extremos son la fusión de agujeros negros. El 14 de septiembre de 2015, los detectores LIGO registraron por primera vez ondas gravitatorias, ondas en el espacio-tiempo, predichas por Einstein 100 años atrás. La fuente fue la fusión de 2 agujeros negros a una distancia de unos 1.300 millones de años luz de la Tierra. Cada agujero negro tenía una masa de unas 30 masas solares. Giraban uno alrededor del otro, acercándose gradualmente hasta fusionarse en un solo agujero negro de una masa de unas 62 masas solares. Espera, 30 más 30 son 60. ¿A dónde fueron las otras 2 masas solares? Se convirtieron en ondas gravitatorias. 2 masas del Sol, unos 4 millones de billones de kilogramos, fueron transformadas completamente en energía de distorsión espacial en una fracción de segundo. Esos son unos 5 por 10 a la 47 julios, en menos de un segundo. La potencia en ese momento superaba la potencia luminosa, sumada de todas las estrellas del universo observable. Todas las estrellas,
de todas las galaxias juntas. Y esa fue solo la primera fusión registrada. Desde entonces, LIGO y su homólogo europeo Virgo han detectado decenas de eventos similares. Ocurren constantemente por todo el universo, sacudiendo continuamente el tejido del espacio-tiempo. Pero existen fusiones todavía más grandiosas. En abril de 2019, se publicó la imagen de la sombra de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87. Este agujero negro tiene una masa de 6.500 millones de soles. Imagina la fusión de dos monstruos de este tipo. Eventos similares probablemente ocurrieron en el pasado, cuando las galaxias chocaban y sus agujeros negros centrales se unían. La energía de tales fusiones supera todo lo que hemos discutido hasta ahora por muchos órdenes de magnitud. Pero incluso eso no es el límite. Existe un límite hipotético, la energía máxima que puede concentrarse en un solo punto. Esto está relacionado con la llamada energía de Planck, la escala en la que los efectos cuánticos y la gravedad se vuelven igual de importantes. La energía de Planck son unos 2 gigajulios. No es tanto para los estándares humanos, aproximadamente la energía de un tanque lleno de gasolina. Pero la clave está en la concentración. Esa energía debe estar concentrada en un volumen de la longitud de Planck, 10 a la menos 35 metros. Si se alcanza tal concentración, nuestra comprensión de la física se destruye por completo. El espacio y el tiempo pierden su sentido habitual. Tal vez surge un agujero negro diminuto, tal vez ocurre algo aún más extraño. Y aquí nos acercamos al evento más misterioso de la historia del universo, al momento en que toda la energía del cosmos estaba concentrada en un volumen inimaginablemente pequeño, al Big Bang. Pero de él hablaremos en la siguiente parte de nuestro viaje. Ahora detengámonos un instante y miremos hacia atrás. Hemos recorrido el camino desde la Tierra, una pequeña bola de roca acurrucada junto a una estrella amarilla común, hasta los límites del universo observable. Hemos visto estrellas capaces de tragarse la órbita de Saturno, galaxias que contienen billones de soles, estructuras que se extienden por miles de millones de años luz. Hemos visto energías que convierten el concepto de mucho en un sinsentido. Supernovas, brotes de rayos gamma, fusión de agujeros negros. Eventos tan potentes que el lenguaje se rompe al intentar describirlos. Y hemos visto que todo esto es solo el 5% de lo que existe. El resto está oculto en la sombra, invisible e incomprendido. El universo resultó ser no solo grande, resultó ser inimaginablemente, indecentemente, insultantemente enorme. Tan enorme que el concepto mismo de tamaño pierde el sentido, y al mismo tiempo, casi vacío. ¿Recuerdas las naranjas al principio de nuestra conversación? Una en Madrid y otra en Moscú. Eso era sobre las estrellas en la galaxia. Pero las galaxias mismas son como esas naranjas en un espacio todavía más vacío. Si las galaxias fueran naranjas, las más cercanas entre sí estarían a una distancia de unos pocos metros. Eso ya no es tan dramático, pero entre los cúmulos de galaxias, las distancias se miden en cientos de millones de años luz. Allí el vacío es tan absoluto que incluso un átomo de hidrógeno solitario es una rareza. Los vacíos o voids, huecos gigantescos entre los filamentos de la estructura a gran escala, pueden extenderse por cientos de millones de años luz y no contener prácticamente nada. No pocas galaxias, sino prácticamente 0 galaxias, regiones del espacio donde la materia está casi totalmente ausente. Si te teletransportaras al centro de un vacío típico, no verías nada.
Absolutamente nada. El cielo sería totalmente negro en todas las direcciones. Las galaxias más cercanas estarían tan lejos que incluso el telescopio más potente apenas las distinguiría. Estaría solo en un vacío de tal escala que la luz tardaría cientos de millones de años en llegar al punto más cercano con algo de materia. Y este vacío no es una excepción, es la norma. Es de lo que está hecho en su mayor parte el universo. La materia con todas sus estrellas, planetas y galaxias son raras islas en un océano de nada. Nosotros, los humanos, existimos en una de esas islas. Miramos al cielo y vemos estrellas. Pensamos que el cosmos está lleno de luz y materia, pero es una ilusión del observador. Estamos donde hay algo. El vacío no produce observadores, por eso no vemos el vacío. Solo vemos los raros lugares donde hay algo. Y ahora puedes empezar a sentir la verdadera escala del cosmos. No a través de números, los números son demasiado abstractos. No a través de comparaciones, las comparaciones son demasiado limitadas. A través del silencio, a través de la conciencia de que entre las estrellas hay un abismo, entre las galaxias un abismo aún mayor, y entre los cúmulos un abismo inmensurable. Y en todas partes, en cada punto de ese abismo, un silencio absoluto, porque el sonido no se propaga en el vacío, porque no hay nadie para oír, porque no hay nada que oír. El cosmos calla. Cayó antes de la aparición de las primeras estrellas y callará después de que las últimas estrellas se apaguen. Y solo aquí, en esta diminuta bola de roca que gira alrededor de una estrella nada destacable en la periferia de una galaxia común, solo aquí alguien escucha e intenta comprender. Todo lo que hemos discutido hasta ahora, escalas de espacio, jerarquía de estructuras cósmicas, energías de catástrofes estelares, ha sido solo preparación, cimiento para la pregunta principal. ¿Qué significa todo esto para nosotros? No para la ciencia, ni para la astronomía, ni para el conocimiento abstracto. Para ti personalmente, para la humanidad, para todo lo vivo que alguna vez haya existido en este planeta. Empecemos por el aspecto más aterrador de la realidad cósmica, por el hecho de que la mayoría de la gente prefiere no ser consciente de ello. El universo es mortalmente peligroso. Vivimos sobre una fina película de lava solidificada que rodea una bola de hierro fundido. Esa película flota sobre un manto de roca semilíquida que periódicamente brota al exterior en forma de volcanes y terremotos. Sobre nosotros hay una capa finísima de atmósfera que nos protege de la radiación cósmica y los meteoritos. Esa capa es tan delgada en comparación con el tamaño del planeta que si la Tierra fuera una manzana, la atmósfera sería más fina que su piel. Y este frágil sistema se encuentra en el espacio donde literalmente todo intenta destruirlo. Empecemos por las amenazas más cercanas, los asteroides, piedras cósmicas sobrantes de la formación del sistema solar. Continúan vagando por órbitas que cruzan el camino de la Tierra. Hace 66 millones de años, uno de esos objetos, de unos 10 kilómetros de diámetro, chocó contra la península de Yucatán y destruyó 3/4 partes de todas las especies del planeta, incluidos los dinosaurios no aviares. No fue un caso único. Fue un episodio más en la larga historia de bombardeos cósmicos. El cráter Vredefort, en Sudáfrica, de unos 300 kilómetros de diámetro, quedó de un impacto de hace 2.000 millones de años. El cráter de Sudbury, en Canadá, de 130 kilómetros, se formó hace 1.850 millones de años. La Tierra lleva sobre sí las cicatrices de cientos de grandes impactos.
La mayoría están ocultos por la erosión y la tectónica de placas, pero ocurrieron y volverán a ocurrir. Los astrónomos rastrean miles de objetos cercanos a la Tierra. La mayoría son seguros. Sus órbitas no se cruzan con la nuestra o se cruzan en puntos donde la Tierra estará en otro momento. Pero no todos los objetos han sido descubiertos. Pequeños asteroides de decenas de metros de diámetro pueden aparecer de la oscuridad sin previo aviso. El meteorito de Chelyabinsk de 2013 tenía un diámetro de solo unos 20 metros. Explotó en la atmósfera a una altura de 30 kilómetros. La onda de choque rompió cristales en miles de edificios, y era un objeto del tamaño de una casa. El evento de Tunguska de 1908, probablemente la explosión de un objeto mayor de entre 50 y 100 metros, derribó árboles en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Si hubiera explotado sobre una ciudad, las consecuencias habrían sido catastróficas, pero los asteroides son solo la amenaza más obvia. El Sol, nuestra estrella madre, fuente de vida y calor, es también un asesino potencial. Las llamaradas solares lanzan al espacio miles de millones de toneladas de partículas cargadas. Cuando esas partículas llegan a la Tierra, interactúan con el campo magnético y la atmósfera. Normalmente es inofensivo. Vemos auroras polares, pero llamaradas potentes son capaces de provocar tormentas geomagnéticas que dejen fuera de servicio las redes eléctricas y los satélites. El evento Carrington de 1859 fue la tormenta geomagnética más potente registrada y causó fallos en los sistemas de telégrafo de todo el mundo. Los operadores recibían descargas eléctricas. Los telégrafos funcionaban incluso después de ser desconectados de las fuentes de alimentación, alimentados por corrientes inducidas. Si un evento similar ocurriera hoy, las consecuencias serían incomparablemente más graves. La civilización moderna depende de la electricidad y la electrónica. Los transformadores de las líneas de alta tensión podrían fallar masivamente. Su reemplazo tomaría meses o años. Los satélites de comunicación y navegación resultarían dañados o destruidos. Las estimaciones de daños económicos por un evento del nivel de Carrington hoy se miden en billones de dólares. Las consecuencias sociales son imprevisibles y tales eventos son inevitables. La pregunta no es si ocurrirá la próxima superllamarada, sino cuándo exactamente. Pero miremos más allá del Sol. Las estrellas más cercanas parecen estar a una distancia segura. 4 años luz es la distancia que la luz recorre en 4 años. ¿Qué puede amenazarnos desde tal distancia? Resulta que mucho. Si una estrella lo suficientemente cercana explotara como supernova, las consecuencias se sentirían incluso a distancias de decenas de años luz. Rayos gamma y rayos cósmicos llegarían a la Tierra, dañando la capa de ozono y exponiendo la superficie a una radiación letal. A una distancia de menos de 30 años luz, una supernova podría causar una extinción masiva. A una distancia de menos de 10 años luz, esterilizaría la superficie del planeta. Por fortuna, en la proximidad inmediata del Sol, no hay estrellas listas para explotar pronto. El candidato serio más cercano, Ike Pegasi, una enana blanca a 150 años luz, puede potencialmente convertirse en una supernova de tipo 1A, pero no en los próximos millones de años. Betelgeuse, que mencionamos antes, está a una distancia de unos 700 años luz, lo suficientemente lejos para que su explosión no cause daño a la Tierra. Veremos un magnífico espectáculo celestial, pero nada más. Sin embargo, las estrellas se mueven. El Sol gira alrededor del centro de la galaxia,
completando una vuelta aproximadamente cada 230 millones de años. En ese tiempo, atraviesa diferentes regiones de la Vía Láctea, encontrando diferentes poblaciones estelares. A veces pasa por los brazos espirales, regiones más densas en estrellas y más activas en cuanto a nacimiento y muerte estelar. En esos periodos, la probabilidad de una supernova cercana aumenta. Algunos investigadores sugieren una conexión entre el paso del Sol por los brazos espirales y la periodicidad de las extinciones masivas en la Tierra. Es una hipótesis especulativa, no confirmada unívocamente, pero muestra que nuestro destino está ligado al movimiento en la galaxia. Y ahora echemos un vistazo al futuro. El futuro lejano. Dentro de 4 o 5 mil millones de años, la galaxia de Andrómeda chocará con la Vía Láctea. Ya mencionamos este evento, pero no discutimos sus consecuencias. Cuando las galaxias chocan, las estrellas en ellas prácticamente no chocan entre sí. Las distancias entre las estrellas son demasiado grandes. Es como el choque de dos enjambres de abejas. Las abejas individuales pasan unas junto a otras, pero los efectos gravitatorios serán colosales. Las órbitas de las estrellas serán distorsionadas. Algunas estrellas serán expulsadas de la galaxia por completo hacia el espacio intergaláctico. Otras serán capturadas en nuevas órbitas imprevisibles. El sistema solar podría acabar en cualquier parte, más cerca del centro de la galaxia unificada, más lejos de él, o incluso expulsado al vacío entre galaxias. De todos modos, para ese entonces, eso no tendrá importancia para la Tierra, porque dentro de unos 1000 millones de años, mucho antes del choque de las galaxias, el Sol se volverá lo suficientemente brillante como para evaporar los océanos. Dentro de 5000 millones de años, se convertirá en una gigante roja y, posiblemente, se tragará la Tierra. Nuestro planeta está condenado. La pregunta es solo de plazos y circunstancias. Pero incluso si la humanidad o sus descendientes abandonan la Tierra y se dispersan por la galaxia, eso no los salvará del destino final del universo, porque el universo tiene un futuro, y ese futuro es oscuro. Recuerda lo que discutimos antes. El universo se expande, y esa expansión se acelera debido a la energía oscura. Las galaxias se alejan cada vez más rápido. Todo lo que esté fuera de nuestro cúmulo local con el tiempo será arrastrado tras el horizonte cosmológico y se volverá inalcanzable para siempre. Dentro de billones de años, si las leyes de la física no cambian, los seres inteligentes en la Vía Láctea verán un cielo vacío. Ni otras galaxias, ni radiación de fondo, nada. No podrán saber que alguna vez el universo fue joven y estuvo lleno de luz. Pero eso es solo el comienzo de la larga extinción. Las estrellas no son eternas. Queman hidrógeno convirtiéndolo en helio. Cuando el hidrógeno se acaba, la estrella muere, explota o expulsa sus capas, dejando tras de sí un remanente compacto. Las estrellas más masivas viven solo unos pocos millones de años. Las estrellas como el Sol, unos 10.000 millones de años. Las enanas rojas más pequeñas pueden arder billones de años, pero ellas también se apagarán algún día. Dentro de 100 billones de años, aproximadamente 10.000 veces más tiempo que la edad actual del universo, las últimas estrellas terminarán de arder. Las galaxias se convertirán en cementerios, enanas blancas, estrellas de neutrones, agujeros negros, planetas oscuros sin soles. Será la era de la degeneración. El término es frío y técnico, pero describe con exactitud el estado del cosmos. Nada de luz nueva, nada de calor nuevo, solo un enfriamiento y desintegración lentos.
Las enanas blancas, restos de estrellas de masa media, se enfriarán durante trillones de años hasta convertirse en enanas negras, bolas frías y oscuras de materia degenerada. Ninguna enana negra ha tenido tiempo de formarse todavía. El universo es demasiado joven para ello. Las estrellas de neutrones también se enfriarán, aunque más lentamente, debido a los efectos de superconductividad en sus núcleos. Los planetas, privados de la luz estelar, se convertirán en mundos de hielo con una temperatura solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. Y así pasarán eones. Pero ni siquiera esto es el final. Existe la hipótesis de que los protones, uno de los ladrillos básicos de la materia, son inestables en escalas de tiempo muy largas. Las teorías de la gran unificación predicen que el protón debería desintegrarse de manera extremadamente rara, pero inevitable. Si es así, dentro de 10 a la potencia 34 o 36 años, un número con 34 ceros, todos los protones del universo se desintegrarán. Enanas blancas, estrellas de neutrones, planetas. Todo lo compuesto de materia ordinaria se disolverá en un mar de radiación y partículas elementales. Solo quedarán los agujeros negros, y aquí llega el último acto. Stephen Hawking demostró que los agujeros negros no son eternos. Se evaporan lentamente emitiendo la llamada radiación de Hawking. Es un efecto cuántico, extremadamente débil para los agujeros negros masivos. Un agujero negro de unas pocas masas solares se evaporará en 10 a la 67 años. Los agujeros negros supermasivos en 10 a la 100 años. 10 a la 100. Un 1 con 100 ceros. Este número es tan grande que todas las escalas de tiempo que hemos discutido hasta ahora se pierden en él sin dejar rastro. La edad del universo, 13.000 millones de años, es un 1 con 10 ceros. La diferencia es de 90 órdenes de magnitud, un abismo de tiempo incomprensible. Y cuando el último agujero negro se evapore, ¿qué quedará? Fotones dispersándose hacia el infinito a la velocidad de la luz, cada vez más raros. Partículas como electrones y positrones sobrantes de la aniquilación de la materia, separados por distancias mayores que el universo observable actual. Y el espacio, un espacio infinito, frío y oscuro, desprovisto de cualquier estructura, de cualquier proceso, de cualquier evento. Eso se llama la muerte térmica del universo, un estado de entropía máxima del que es imposible salir. Nada puede ocurrir porque no hay gradientes de energía, no hay diferencias, no hay cambios. El silencio eterno y absoluto es el escenario más probable del futuro, según la comprensión moderna de la física. Existen alternativas. El gran desgarro, si la energía oscura se fortalece y rompe incluso los átomos. El gran colapso, si la energía oscura se debilita y la gravedad vence. Modelos cíclicos donde el universo renace en un nuevo Big Bang. Pero el pronóstico estándar es la muerte térmica, un desvanecimiento lento e implacable. Y ahora podemos hacer la pregunta que realmente importa. ¿Qué significa todo esto? Hemos descubierto que el universo es inimaginablemente enorme. Tan enorme que la mente humana se rompe al intentar comprenderlo. Hemos descubierto que está casi completamente vacío. La materia es una rara excepción en el océano del vacío. Hemos descubierto que es mortalmente peligroso. Asteroides, supernovas, brotes de rayos gamma. Las catástrofes acechan a cada paso. Hemos descubierto que está condenado. Tras eones de tiempo inimaginables, toda la luz se apagará, todas las estructuras se desintegrarán, y solo quedará el vacío frío.
A primera vista es una imagen deprimente. Somos criaturas diminutas, frágiles y efímeras, perdidas en un cosmos indiferente. Nuestro planeta es una mota de polvo. Nuestra galaxia es una gota en el océano. Nuestra vida es un instante. Pero hay otra forma de ver esto. Todo este universo inimaginable con sus galaxias, estrellas y agujeros negros no sabe de sí mismo. Existe, pero no es consciente de su existencia. Las estrellas no comprenden que brillan. Las galaxias no comprenden que giran. Los agujeros negros no comprenden que devoran materia. Solo aquí, en este planeta diminuto y tal vez en otros mundos, la materia despertó. Se hizo consciente de sí misma. Empezó a hacer preguntas. Nosotros somos la forma en que el universo se conoce a sí mismo. No es una metáfora, es una verdad literal. Los átomos de los que estás hecho fueron creados en los núcleos de estrellas moribundas hace miles de millones de años. El carbono en tus células, el oxígeno que respiras, el hierro en tu sangre. Todo eso fue lanzado al espacio por supernovas antes de reunirse en la nube de gas de la que se formó el sistema solar. Estás hecho literalmente de polvo de estrellas, y ese polvo de estrellas, de alguna manera adquirió la capacidad de mirar al cielo y asombrarse. Es un milagro, el único milagro real que conocemos con certeza. Y aquí surge la paradoja más extraña. Sabemos que el universo existe. Conocemos sus dimensiones, su edad, su estructura. Podemos predecir su futuro para billones de años adelante, pero todavía no sabemos si estamos solos. La paradoja de Fermi es uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna. Si el universo es tan grande y viejo, si en él hay cientos de miles de millones de galaxias con billones de planetas, ¿por qué no vemos rastros de otras civilizaciones? ¿Dónde están todos? Las respuestas posibles son muchas. Tal vez la vida sea un fenómeno extremadamente raro. Tal vez el paso de la química simple a las moléculas autorreplicantes sea tan poco probable que ocurre solo una vez por galaxia o menos. Tal vez la vida inteligente sea rara. Tal vez exista una multitud de planetas con bacterias y algas, pero muy pocos planetas donde la evolución haya producido seres pensantes. Tal vez las civilizaciones tecnológicas sean efímeras. Tal vez se destruyan a sí mismas con guerras nucleares, catástrofes ecológicas o inteligencia artificial antes de que logren expandirse por la galaxia. Tal vez el cosmos sea realmente peligroso y las civilizaciones sean destruidas regularmente por brotes de rayos gamma, supernovas o asteroides. Tal vez los viajes interestelares sean imposibles en la práctica y cada civilización esté encerrada en su planeta natal o en su sistema estelar. Tal vez existan civilizaciones avanzadas, pero no podamos detectarlas porque sus tecnologías no se distinguen de los fenómenos naturales para nuestra comprensión primitiva. Tal vez se oculten deliberadamente. Tal vez la galaxia esté llena de peligros y sea prudente no atraer la atención. No lo sabemos. Tras décadas de búsqueda, programas SETI escuchando el cielo en ondas de radio, caza de exoplanetas y búsqueda de bioseñales en atmósferas de mundos lejanos, no hemos encontrado nada, ni una sola prueba convincente de la existencia de otra inteligencia. Esto no significa que estemos solos. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. El cosmos es grande y apenas hemos empezado a buscar. Pero el silencio es ensordecedor, y aquí convergen todos los hilos de nuestro viaje. Empezamos en la superficie de la Tierra y ascendimos hasta los límites del universo observable. Vimos escalas de espacio y tiempo que no caben en la percepción humana. Chocamos con energías que destruyen estrellas
y sacuden el tejido de la realidad. Miramos al futuro donde todas las luces se apagarán. Y al final de este viaje nos descubrimos a nosotros mismos, diminutos, frágiles y efímeros, pero también los únicos testigos conocidos, los únicos que miran a las estrellas y preguntan, ¿por qué? El universo no tiene sentido por sí mismo. El sentido es lo que nosotros aportamos. El sentido surge cuando la materia se vuelve lo suficientemente compleja para hacer preguntas. Y tal vez, solo tal vez, en eso consista nuestro papel cósmico. No en conquistar y vencer, no en expandirse y reproducirse, sino en ser testigos. Mirar la puesta del sol y comprender que es la misma estrella que nació de una nube de gas hace 4.500 millones de años. Mirar el cielo nocturno y comprender que cada punto de luz es un sol, tal vez rodeado de mundos. Mirar las fotos de galaxias lejanas y comprender que vemos el pasado, la luz que ha viajado miles de millones de años para alcanzar nuestros ojos. Es un privilegio extraño e inesperado. De toda la materia del universo, de los trillones de toneladas de hidrógeno, helio, carbono y hierro, solo una diminuta fracción se agrupó en estructuras capaces de ser conscientes de su propia existencia. Y tú eres parte de esa diminuta fracción. Eres una rareza a escala cósmica. No porque seas especial, sino porque la conciencia misma es una rareza a escala cósmica. Cuando miras a las estrellas, el universo se mira a sí mismo a través de tus ojos. Cuando haces preguntas, el universo hace preguntas sobre sí mismo. Cuando sientes reverencia ante el infinito, el universo siente reverencia ante sí mismo a través de ti. Esto no es mística, es física. Eres parte del universo y tu conciencia es parte de lo que el universo hace. Y ahora, al final de nuestro viaje, puedes mirar el cielo nocturno de una forma nueva, no como un techo con lucecitas, no como una imagen bonita, sino como un abismo de espacio donde las distancias se miden en años de viaje de la luz. Un abismo de tiempo donde los eventos ocurrieron hace miles de millones de años y ocurrirán billones de años después. Un abismo de posibilidades donde existen mundos que nunca conoceremos. Y en el centro de ese abismo, un punto de conciencia, un observador, un testigo. Tú. No sabemos si hay otros observadores. No sabemos si la razón sobrevivirá lo suficiente para ver las eras de degeneración y evaporación de los agujeros negros. No sabemos si alguien encontrará la forma de sobrevivir a la muerte térmica del universo. No sabemos para qué es todo esto, pero sabemos que existe, que es real, que es hermoso y terrible al mismo tiempo. Y sabemos que estamos aquí para verlo. Tal vez eso sea suficiente. El cosmos calla. Calló antes de nosotros y callará después de nosotros. Pero mientras estemos aquí, hay alguien para escuchar, alguien para asombrarse, alguien para recordar. Que ese silencio no sea aterrador, sino pacificador. Que el infinito no sea opresivo, sino liberador. Que la conciencia de la propia pequeñez traiga no desesperación, sino paz. Porque no somos simples motas de polvo en el cosmos. Somos motas de polvo que saben que son motas de polvo. Y eso lo cambia todo. Gracias por realizar este viaje conmigo. Gracias por mirar a las estrellas. Gracias por hacer preguntas. Ahora cierra los ojos. Imagina la Tierra flotando en el vacío. Imagina el sistema solar perdido en un brazo de la galaxia. Imagina la galaxia a la deriva en un cúmulo. Imagina los cúmulos conectados por filamentos en la red cósmica. Imagina el universo observable rodeado por el infinito de lo desconocido. Y en algún lugar en el centro de todo eso, tú respiras, escuchas, existes.
es suficiente. Buenas noches.